Ya. Como dije, vamos a empezar con la guía 8 y el ejercicio 1 nos dice, dado el vector t igual a menos i unitario más xj unitario, demostrar con el teorema de Stokes que el área encerrada por una curva cerrada y continua en el plano XY puede calcularse como A igual a 1/2 la integral de línea de t.dl, que es igual también a 1/2 la integral de superficie de x de y menos y de x. Ya, en primer lugar, ¿qué nos dice el teorema de Stokes? El teorema de Stokes nos dice que calcular la integral de línea de un campo vectorial a lo largo de una curva cerrada es equivalente a calcular la integral de superficie de su rotacional sobre la superficie encerrada por la curva. O sea, la integral de línea sobre una curva de un campo vectorial, producto punto, un diferencial de línea, es igual a la integral de superficie del rotacional de dicho campo, producto punto, con un elemento de superficie. Y hay que mencionar que el sentido de ds depende de L, de forma que ds esté orientado positivamente, o sea que cumple la regla a la mano derecha, que si hago dr, producto cruz, con un vector perpendicular a él, me tiene que dar ds. Ya, al problema como tal. Del teorema de Stokes tenemos que integral de t.dl es igual a la integral de superficie de el rotor de t, producto punto con ds. Calculamos entonces el rotor en primer lugar. Se tiene que el rotor del vector t es ijk de x, de a de y, de a de z, menos i x0. Que esto, si lo calculamos, nos va a dar 2k. ¿Cierto? Que es esto da 0 y la derivada de x con respecto a z es 0. Después esto da 0 y la derivada de y con respecto a z es 0. Y después aquí me quedan con los signos de tal forma que se suman. Pedro, tengo consulta. ¿Sí? Por ejemplo, si calculamos la parte de K, el determinante del 2 por 2 chiquitito, cuando tapamos K, nos queda que es de X por X. Entonces le aplicamos la derivada a X menos Y por la derivada de Y. No, O ahí no, siempre podemos se aplica la permutarla. derivada primero. Multiplica primero la derivada. Y Siempre se aplica, en el ejercicio 3 que hiciste ayer, ahí sí
respetaste ese orden, pues. En el Que te 3 de quedaba al ayer, menos espera, deja I verlo de la nuevo. derivada. Sí, deja verlo. Porque ahí en el 3 era A cruz nabla, no el rotor. Acuérdate, tenías Ah, las ya. derivas parciales acá abajo. Por eso se respetaba que era el orden inverso. Cuando es el rotor, siempre es la derivada primero. Ah, ya, 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 ya. Ya, ya. Gracias. Dale. Ya. Me deja buscar dónde está el archivo de nuevo. Ya. La curva, si la recorremos de forma que esté orientada positivamente, después con otro ejercicio se puede entender mejor esto. De momento vamos a asumir que la curva la recorremos en sentido horario. Recorremos C en sentido horario. Antihorario, perdón. Siempre se me confunden. Tenemos que ds vector es un diferencial de superficie por K unitario. Ahora, ¿cuál sería un elemento de superficie en el plano XY? ¿A alguien se le ocurre? Un, un De K X de Y. unitario. De Z K unitario. No, porque sería de línea, tendrías una sola dimensión. De X de Y por K unitario. De X de Y por K unitario. Claro, en el plano XY uno puede moverse ligeramente en X y ligeramente en Y, que podemos interpretar los diferenciales como un pequeño desplazamiento. Esas son las coordenadas en las que estamos habilitados a movernos. Con lo cual, tenemos que la integral de superficie del rotor de T producto punto ds es igual a la integral de superficie de 2k producto punto por dx de y k, que es lo mismo que dos veces esta integral. ¿Qué significa esta integral? ¿Se recuerda? El área de una curva, el área de una superficie determinada, perdón. Con lo cual sería 2a. Luego, nos decía que el área era la mitad de una integral de superficie de x de y menos y de x, que es el rotor. Con lo cual, es un medio de 2a. Con lo cual, se cumple lo que queríamos mostrar. ¿Algún comentario? Me quedó dando vuelta por ahí que al lado de donde dice el teorema de Stokes aparece una solamente integral de... Una Es que sola son, integral de sí, sí, eso. son distintas notaciones más que nada. Ah, ya, pero... Yo, sí, es que es una forma válida de escribir una integral de superficie como una única integral con una S abajo.
pero esto ya es una preferencia mía. Yo hago las dos integrales para que se note que es una integral doble a la larga, pero es un tema de notación nomás. Lo que Ya. importa es el subíndice. Si te dice C es unidimensional, si te dice S es bidimensional y si te dice V es tridimensional. Ya. Eso, gracias. Dale. Ya, sigamos entonces. El cálculo del momento magnético producido por un circuito cerrado conduce a la integral de línea cerrada de R cruz dr. Primero, calcula esta integral alrededor del perímetro de una superficie del plano XY y muestre que el módulo vector resultante del vector resultante, perdón, de esta integral es el doble del área de la superficie. Eh, la primera consideración que tenemos que tener. Estamos en el plano XY nuevamente, con lo cual z es igual a 0, lo que implica que un elemento de z es igual a 0, porque z no puede variar si estamos en un plano determinado, de z igual a 0. Así, R cruz dr es igual a IJK X y 0 de X de Y 0. Recordamos que R es un vector posicional arbitrario, por eso X e Y. Con lo cual, si hacemos el producto cruz, nos va a dar X de Y menos Y de X por K unitario. Y esto nos suena conocido, ¿cierto? Lo que calculamos arriba. Lo que calculamos en el ejercicio anterior. Con lo cual, como calculamos anteriormente, la integral de línea sobre la curva X de Y menos Y de X K unitario es igual a 2 veces la integral de superficie, que es igual a 2A por K, cuyo módulo es 2A. Netamente aplicar lo calculado anteriormente. Ahora,
aplicamos este resultado a una elipse descrita por el vector posición igual a coseno de teta por i más b seno de teta por j. Y con esto mostrar que el área de la elipse es AB por pi. Bueno, en primer lugar recordemos que dr es igual a dr a de teta, que es nuestro parámetro, por d teta, que en este caso sería igual a la derivada con respecto a teta de nuestro unitario menos a seno de teta por i más b coseno de teta por j por d teta. Luego, el producto cruz será r cruz de r igual a i jk a coseno de teta menos a seno de teta b seno de teta b coseno de teta 0, 0, que nos va a dar a cuadrado, o sea, perdón, AB coseno cuadrado de teta más AB seno cuadrado de teta. Lo que es por todo esto por K unitario, lo que es igual a AB por K unitario. Y todo esto, perdón, por d teta, pero lo voy a omitir en este caso, porque no me alcanza en este momento. Con lo cual, Pedro, sí, ¿puedes repetir un poco la vez? Que tuve que salir un poquito. Entonces, sí, que sí, como empezando la vez. ya, voy a aprovechar de corregir lo que me había equivocado, ya que estamos. Ya, bueno. Espera, déjame corregir esto y le doy. A ver, de teta acá. Ya, tenemos que nos piden una parametrización específica, que es la de una elipse, ¿cierto? Y nos piden mostrar cuál es el área de la elipse a partir de eso. En primer lugar, el vector, un elemento de línea, el vector dr, es la derivada del vector posición con respecto al parámetro por un diferencial del parámetro. Con lo cual calculamos la derivada de r con respecto a teta, que es menos a seno de teta i más b coseno de teta j. Todo eso por un diferencial de teta. Con lo cual, el producto cruz, perdón, que teníamos arriba se calcula como este determinante que nos va a dar a por, a por b coseno cuadrado de teta más a por b seno cuadrado de teta, todo eso en dirección de k. Y hasta ahí va. Que por la identidad fundamental, coseno cuadrado más seno Bueno, cuadrado gracias. es igual a 1, a de k por un diferencial de teta. Con lo cual, nuestra integral de línea sobre nuestra curva será, como es una elipse y nuestro parámetro es teta, la elipse varía entre 0 y 2pi de AB por K por d teta, que es igual a 2pi por AB. O lo que es lo mismo, por el resultado que habíamos calculado acá arriba, 2 veces A. Todo esto multiplicado por K unitario. Luego, A es igual a AB pi por
lo calculado en A. ¿Cierto? Estos eran como más cortitos. Eran como más directos, más que nada como un primer acercamiento al teorema. Ya. ¿Puedo seguir o alguien está copiando? Ya. Sigo entonces. La 3 nos dice evalúe la integral de superficie del vector posición con respecto a un diferencial de superficie con R el vector posición sobre la parte z mayor o igual a 0 de la superficie z igual a cuadrado menos x cuadrado menos y cuadrado, siguiendo los siguientes métodos. En primer lugar, hacerlo a la forma en lo que lo hemos hecho siempre. Parametrizar la superficie con x igual a seno de teta coseno de phi, y igual a seno de teta seno de phi, z igual a coseno de teta, que son nuestra parametrización favorita de coordenadas esféricas. Y con ello muestre que r punto de sigma es igual a la cuarta por 2 seno al cubo de teta coseno de teta más coseno de teta al cubo seno de teta por de teta de phi. Ya, acá, ¿qué se les ocurriría hacer? Primero, el z va al cuadrado hay coseno por si acaso. Sí, tienes toda la razón. Perdón, gracias. ¿Qué se les ocurriría hacer a ustedes? ¿Cómo sacan el elemento de superficie? ¿Mm? El elemento de superficie se calculaba como la derivada parcial del vector posición con respecto al primer parámetro, producto cruz, la derivada del vector posición con respecto al segundo parámetro. En nuestro caso, Oye, Pedro, sí, consulta. ¿Y por qué la no es un parámetro? el A en realidad es cierto que no te lo explicitan en el ejercicio. Es un buen comentario. El A se asume que es fijo, porque una superficie puede estar parametrizada por solo dos parámetros. Tienes que mantener uno constante para obtener la superficie, porque si variaran los tres tendrías un volumen, por ejemplo. Entonces, si hubiese sido una parametrización de un volumen, ahí tendría que haber sido el vector R que varía, R que depende de A, de teta y de phi. Claro. Ahora, como es superficie, ahora depende de teta y de phi nomás. Y de hecho esto lo puedes sacar de aquí, del hecho de que tienes estos dos diferenciales nomás. Ah, sí, también. Es una forma de sacarlo.
Ya, en nuestro caso entonces, el vector R, recordemos que es A coseno de phi, seno de teta, por I, más A seno de phi, seno de teta por J, más A cuadrado coseno cuadrado de teta por K. Con lo cual, este vector, sacamos la derivada parcial con respecto a teta en primer lugar, que nos da A coseno de phi, coseno de teta, lo voy a escribir de esta forma, para ahorrar espacio, A seno de phi, coseno de teta, y menos Pedro, 2, escribiste coseno de phi, coseno de teta. Ah, no, ya, sí, estoy pues, weando. Chao. la derivada con respecto a teta, Sí, sí, sí. menos 2 a cuadrado seno de teta, coseno de teta, que es la derivada de coseno cuadrado. Producto cruz con la derivada con respecto a phi. Menos a seno de phi, seno de teta, a coseno de phi, seno de teta, 0. Con lo cual hay todo esto multiplicado por de teta y de phi, que siempre se me olvida. Esto lo podemos calcular como un determinante, como ya sabemos. Habría que agregar el de teta y el de phi ahí arriba. Aquí arriba, sí. Gracias. El determinante, como sabemos, será a coseno de phi, coseno de teta, menos a seno de phi, seno de teta, por i, a seno de phi, coseno de teta, y a coseno de phi, seno de teta, por j, menos 2a cuadrado seno de teta, coseno de teta, y 0. Y todo esto por de teta de phi. Que si lo calculamos, nos va a dar, lo voy a escribir también de esta forma, para ahorrar un poquito de espacio, 2a al cubo, coseno de phi, coseno de teta, seno cuadrado de teta, coma, 2a al cubo, me perdí, perdón, 2a al cubo, seno de phi, coseno de teta, seno cuadrado de teta, coma, haciendo la suma de lo que nos dará en k, a cuadrado, coseno de teta, seno de teta, por k, por de teta de phi. En consecuencia, si hacemos el producto punto con el perdón, con el vector posición, tendremos que r punto de sigma es igual a 2a a la cuarta coseno cuadrado de phi, coseno de teta, seno al cubo de teta, más 2a a la cuarta seno cuadrado de phi, coseno de teta, seno al cubo de teta, más a la cuarta coseno al cubo de teta, seno de phi, seno de teta, perdón, por de teta a de phi. Lo cual, si estos dos términos se suman por la identidad fundamental, coseno cuadrado más seno cuadrado igual a 1, y factorizamos por a la cuarta, nos queda a la cuarta 2 seno al cubo de teta, coseno de teta, más
coseno al cubo de teta, seno de teta a de phi, que es lo que nos pedían acá arriba. Ya, esta primera parte está lista. Ahora hay que calcular la integral de superficie. Recordemos que z, o sea que teta, es el ángulo axial, el que va desde, el que baja por la esfera, ¿cierto? Si z es mayor o igual a 0, ¿en qué intervalo estará teta? Oye, Pedro, ¿Mm? aunque la coordenada z está al cuadrado, ¿sigue siendo una esfera? ¿Cómo, perdón? Porque, No estoy diciendo que sea una esfera, estoy diciendo que estamos trabajando con la parametrización de las coordenadas esféricas. pero, guau, es que aquí tenemos la parametrización de la esférica, solo que el z está a cuadrado coseno cuadrado de teta, pero esto ya no es una esfera. Entonces, ¿cómo sabéis que ese ángulo varía igual que en la esférica? Bueno, sí, en realidad es una buena pregunta. Mm, que no sabría responderte. Ya, bueno. Quizás Se por eso intuye. mismo no nos piden escribir la integral, pues en la A. Nos dice que hay que parametrizarla nomás y Ojo, poner eso. que en realidad dice evalúe la integral siguiendo los siguientes métodos. O sea, a la larga sí te pide Ahí hacer la está. integral. Eh, no es tan complicado en todo caso. Eh, como dijo la Amanda, es entre 0 y pi medios, porque tiene que cumplir la condición de que z es mayor o igual a 0. Aunque en realidad ahora me dejaste metido, ¿qué queréis que te diga? Desde aquí en adelante yo te voy a querer todo porque logré hacer hasta aquí nomás. Eh, ya que me sembraste la duda, te voy a creer y lo voy a dejar pendiente. La integral, ¿ya? El tema a lo que quería llegar de todas formas es que habría que integrar esta bonita expresión. No es tan largo, pero es una lata, dentro de lo que cabe. Con lo cual, voy a pasar a la B mientras tanto. Después le voy a dar un poco de vuelta, porque esta va a ser un poco más corta. Aplique el teorema de la divergencia al volumen encerrado por la superficie definida por z, que es la que ya estaba más arriba, y el plano z igual a 0. Ya, en primer lugar, el teorema de Gauss, o teorema de divergencia, nos dice lo siguiente. Teorema de Gauss. La integral de superficie de un campo vectorial puede calcularse como la integral de volumen de la divergencia de dicho campo sobre el volumen encerrado por la superficie. En español, o en realidad en lenguaje matemático, la integral sobre S de A punto ds es igual a la integral de volumen de la divergencia de A sobre un volumen, donde S es la superficie que delimita el volumen V. Recordemos que de hecho está en su apunte, la divergencia del vector posición
es 3 para cualquier sistema coordenado. Recuerden que lo que calcular un sistema es equivalente en cualquier otro sistema, con lo cual, si yo calculo la divergencia del vector posición, es dx a dx más dy a dy más dz a dz, en nuestro sistema más fácil y clásico, que es 3. Con lo cual, nuestra integral de superficie de r punto de sigma es igual a la integral de volumen de 3 veces el diferencial de volumen. O sea, que es 3 veces el volumen encerrado. El volumen encerrado lo podemos calcular de muchas formas, pero en particular voy a usar el teorema del cambio de variable para pasarlo a esféricas, que no es lo mismo que lo que estaría haciendo con la parametrización, ojo. Tengo que la integral de volumen sobre dx, dy, dz es igual a la integral de superficie de esta superficie. O sea, en realidad no es superficie y volumen, es un detalle a considerar. Son una integral triple y una integral doble simplemente. De a cuadrado menos x cuadrado menos y cuadrado de x de y. Que como digo, lo podemos calcular directamente o con teorema del cambio de variable. Yo lo hice con teorema del cambio de variable, porque se me hacía más cómodo más que nada. Trabajamos en coordenadas polares. ¿Por qué? Porque ya no tenemos una componente z que nos afecte. Con lo cual, nos queda en coordenadas polares, x es r coseno de teta e y es r seno de teta. Con lo cual, si están al cuadrado y se suman, nos va a dar r cuadrado. Por el jacobiano de este sistema coordenado, que es r, por dr de teta, donde r va a variar entre 0 y a, y teta entre 0 y 2pi. Todo esto es en esencia lo que hicimos en el listado 3, por eso no estoy yendo en ultra detalle. Que es igual, como no hay dependencia de teta, 2pi por la integral de 0 a de a cuadrado r menos r al cubo de r. Que es igual a 2pi por ar cuadrado partido 2 menos r a la cuarta partido 4. Todo esto evaluado entre 0 y a, lo que nos va a dar que es 2pi por a la cuarta, porque quiero una cuadrada, perdón, partido 2 menos a la cuarta partido 4, que es 2pi por a la cuarta partido 4 o pi por a la cuarta partido 2. Y este es nuestro volumen. Por lo tanto, nuestra integral de superficie, que era 3 veces el volumen, será 3 medios de pi por a la cuarta. Esta es una forma alternativa de hacer la misma integral que nos pedían usando el teorema de la divergencia, en lugar de usar una parametrización que puede que no fuera tan obvia necesariamente. Tengo una consulta. Aquí la superficie
¿Es cerrada o no? No. O sea, es cerrada porque dice sobre la parte de Z positivo, ¿cierto? ¿O no es Buena cerrada? observación, la verdad. Te digo enseguida. Porque es como un cono, pero sin punta. O sea, como, no sé cómo Eh, decir que es una figura. sí, sí. En esencia es un... ¿Cómo es que se llama esta cosa? Un paraboloide invertido. Sí, entonces, si Sí, de dice... hecho, ya que lo mencionaste, sí, fue un detalle que se me fue en este ejercicio. Gracias. Eh, el paraboloide no tapa al plano XY. No tiene tapa, por así decirlo. Es una figura abierta. De hecho, si se fijan, ya que lo mencionaste, nos queda. Supongamos que A es 2, por una mera comodidad. 2 menos x cuadrado menos y cuadrado es esta superficie. Que si se fijan, como digo, es abierta. Para cerrar el volumen, que es una hipótesis que nos pide el teorema de la divergencia, habría que hacer una tapa en el plano XY, que es el plano z igual a 0. En otras palabras, es una integral sobre el plano z igual a 0, que como z es igual a 0, esta parte se cancelaría, con lo cual la integral de por sí no contribuye, pero por la formalidad habría que cerrarla. No, no sé si me expliqué. ¿Qué? Lo último no entendí. Mi superficie, para hacerlo formalmente, tengo mi superficie dada, unida a una superficie que yo defino, donde esa superficie que yo defino es la tapa del plano z igual a 0. Se define en realidad como z igual a 0. Por lo cual, mi integral para calcular el volumen encerrado, que si se acuerdan, es la integral doble de f de x, y de x de y sobre una región. Mi z igual a 0 es lo que me define mi región. Con lo cual, z igual a 0 reemplazaría como la integral sobre mi región de 0 por dx de y. Con lo cual, esa integral, ¿cuánto contribuye? Nada. Nada. Pero por formalidad tendría que mencionarlo. De hecho, lo voy a corregir después en el esto, en el PDF. Gracias por mencionarlo. Ya. Ahora, el ejercicio 4 nos dice: compruebe la validez del teorema de la divergencia. Primero, calcule el flujo del vector f igual a alfa por el vector posición dividido r cuadrado más a cuadrado elevado a 3 medios a través de una superficie esférica de radio raíz de 3 por a. Ya, en primer lugar, ¿qué es el flujo de un vector? ¿Cómo se define? ¿Se recuerda? ¿O es la divergencia rotacional? No me acuerdo. Claro, es una forma
pero la otra forma, que no involucra el operador nabla todavía. ¿Se recuerdan o no? Ya. El flujo de un Eso lo vector... vimos en Electro, ¿cierto? Sí, Sí, en electro. por eso me suena. El flujo de un vector, en esencia se calcula como la integral de f.ds sobre una superficie. En otras palabras, es el lado izquierdo del teorema. Con ds dado por la superficie por la que fluye. Dado que la superficie a analizar es una esfera, trabajamos en esféricas, por lo cual R es igual a R por R unitario, ds es igual a R cuadrado seno de teta a de phi, porque tenemos el radio fijo, donde teta está entre 0 y pi, y phi está entre 0 y 2pi. Luego, la integral sobre S de f.ds es igual a la integral. Bueno, un diferencial de la superficie de una esfera. ¿Hacia dónde apunta? Considerando que tengo un radio fijo Afuera, radial. radialmente, claro. Por lo cual, esto me faltó, es en la dirección de R. Por lo cual su producto punto directamente es 1. Es el módulo de este por el módulo de este nomás. Que será, perdón, de este. Alfa por R al cubo partido R cuadrado más A cuadrado a la 3 medios por seno de teta a de phi. Estoy ocupando R más que nada para no tener que escribir a cada rato raíz de 3a, por si acaso. De teta va entre 0 y pi, y de phi entre 0 y 2pi. Como no tengo dependencia de R, este término puede salir alfa R al cubo partido R cuadrado más A cuadrado elevado a 3 medios por 2pi integral entre 0 y pi de seno de teta a de teta. En primer lugar recordamos que R es igual a A por raíz de 3. Con lo cual, este término será bueno, la integral de seno entre 0 y pi es integral de seno entre 0 y pi igual a menos coseno de teta entre 0 y pi, que es 2. Porque es coseno, menos coseno de pi, que es menos 1, menos coseno de 1, que es coseno de 0, perdón, que es 1. Con lo cual tenemos 4pi por alfa dividido 3a cuadrado más a cuadrado elevado a 3 medios por 3 alfa cubo raíz de 3. 3 alfa cuadrado más alfa cuadrado es 4 alfa cuadrado. Si le saco la raíz, es 2a, perdón. Y elevado al cubo
es 8 al cubo. Por 4pi por alfa por 3 al cubo raíz de 3. Los a al cubo se cancelan y este se simplifica por 2. Con lo cual el flujo es igual a 3 medios raíz de 3 por pi por a, alfa. Ya. Hasta aquí, ¿se entiende? Ya, sigamos entonces. Por otro lado, nos pide demostrar que el rotacional de f, o sea, perdón, la divergencia de f es 3 alfa por a cuadrado partido r cuadrado más a cuadrado elevado a 5 medios. Y luego evaluar la integral de volumen del rotacional. O sea, divergencia. Sobre el interior de la esfera de radio 3a. Raíz de 3a. Recordamos que en coordenadas esféricas la divergencia es 1 partido r cuadrado seno de teta por la derivada parcial con respecto a r de r cuadrado seno de teta por la componente r más la derivada parcial con respecto a teta de r seno de teta por f de teta más la derivada con respecto a phi por rf phi. En nuestro caso particular, esto será 1 partido r cuadrado seno de teta por la derivada con respecto a r de alfa r cuadrado, r cubo, perdón, seno de teta partido r cuadrado más a cuadrado elevado a 3 medios. ¿Qué es? Bueno, el seno cancela el seno de afuera y alfa no tiene dependencia en r, con lo cual nos queda alfa partido r cuadrado, que es el que estaba afuera, por regla del cociente, la derivada del primero por el segundo sin derivar, r cuadrado más a cuadrado a 3 medios, menos la derivada del segundo por el primero sin derivar, r cubo, y esto por regla de la cadena, 2r por 3 medios r cuadrado más a cuadrado elevado a 1 medio. Todo esto dividido por el cociente al cuadrado, o sea, r cuadrado más a cuadrado al cubo. Estos términos se cancelan y nos queda. Bueno, este cancela a este y cancela 2 de este. Con lo cual tenemos alfa partido, alfa, perdón, por 3 partido r cuadrado más a cuadrado elevado a 3 medios, simplificando este con lo que tenemos abajo, menos 3r cuadrado partido r cuadrado más a cuadrado elevado a 5 medios.
haciendo lo mismo con este lado, que será alfa por 3 veces r cuadrado más a cuadrado menos 3r cuadrado dividido r cuadrado más a cuadrado elevado a 5 medios, que es igual a 3 alfa a cuadrado partido r cuadrado más a cuadrado elevado a 5 medios, que es en efecto lo que queríamos probar. Aquí era solamente calcular la divergencia, que fue para ejercitar también por si alguno no se acordaba cómo se hacían coordenadas esféricas. ¿Puedo pasar página? ¿O estás copiando? ¿O alguien está copiando? Dame 20 segundos. Sí, tranquila. ¿Ya? Sí, yo terminé. Vale. Ya está. De nada. Luego tenemos que la integral de la divergencia de f en el volumen de B es igual a la integral triple de 3 alfa a cuadrado partido r cuadrado más a cuadrado elevado a 5 medios por r cuadrado seno de teta de phi de r y entre 0 y pi, phi entre 0 y 2 pi, y r entre 0 y a raíz de 3. Como no tenemos dependencia de phi, el 2pi sale automáticamente, y como ya vimos, la integral entre 0 y pi de seno de teta es 2, por lo cual afuera nos queda 4pi, que a su vez, sacando el 3 alfa, nos queda 12pi por alfa, integral entre 0 y a raíz de 3, de a cuadrado, r cuadrado, partido r cuadrado más a cuadrado elevado a 5 medios de r, que voy a llamar i. Pude haber sacado el a, pero lo hice para no confundirme principalmente. Como si se fijaron en el archivo, el profe les da una recomendación. Sea r igual a tangente de u, lo que implica que dr será secante cuadrado, bueno, a secante cuadrado de u por du. Así se tiene que la integral es igual a 12pi por a alfa de secante, o sea, perdón, tangente de 0 es 0 y tangente de a partido, o sea, a raíz de 3 es pi tercios. Ahí explico, al tiro digo bien por qué. Pero voy a terminar la integral primero. Es entre 0 y pi tercios de a la quinta
tangente cuadrado de u, secante cuadrado de u, partido al cuadrado por 1 más tangente cuadrada de u elevado a 5 medios. El a lo puedo sacar por la raíz y quedará elevado a 5, por lo cual se cancela con el a elevado a 5 de arriba. Por otro lado, 1 más tangente cuadrado de u es secante cuadrado de u. Saco la raíz y elevo a 5, con lo que me queda 12 pi por alfa integral entre 0 y pi tercios de tangente cuadrada de u secante cuadrada de u partido secante a la quinta de u por du, que es igual a 12 pi por alfa integral entre 0 y pi tercios de seno cuadrado de u partido coseno cuadrado de u por coseno al cubo de u. Esto se cancela el cubo y nos queda 12 pi por alfa integral entre 0 y pi tercios de seno cuadrado de u coseno de u por du. Aquí podemos hacer una sustitución simple. CAT seno de u, con lo cual dt será coseno de u por du. Y los límites, seno de 0 es 0, seno de pi tercios es raíz de 3 medios. T cuadrado dt por 12 pi por alfa. Lo cual nos queda 12 pi por alfa por t al cubo partido 3 evaluado entre 0 y raíz de 3 medios, que es igual a 12 pi por alfa por 3 raíz de 3 partido 8 por 3. ¿Por qué? Este término es este al cubo y este 3 es el que está acá abajo. Con lo cual, este 3 cancela este y este 8 se simplifica con el 12 y nos va a quedar 3 medios raíz de 3 por pi alfa, que es exactamente el término que habíamos calculado al calcular el flujo. Por lo tanto, la integral sobre una superficie f.ds es igual a la integral sobre un volumen de la divergencia de dicho campo sobre el volumen encerrado por la superficie. En otras palabras, comprobamos que el teorema se cumple, al menos en este caso. ¿Dudas? ¿Comentarios? ¿Puedes acercar un poco a la parte en que dice que la integral es igual a I? Que ¿Ahí? estamos chiquitos. Sí. No. Ya. Normalmente cuando nos dan la opción entre usar el teorema de la divergencia y hacer la integral de superficie, la mayor parte de las veces conviene divergencia, ¿cierto? O sea, ahora nos muestran Claro, que no es así, pues. no, pues en este caso fue el camino largo, pero en general va a ser el camino corto usar divergencia. Eso. En general. Pero realmente lo que suele hacer el profe es
pedirles ambos caminos. Que lo hagan por una integral fea y por la integral del teorema de la divergencia. Pedro, ¿por qué el de S era r cuadrado seno de teta de phi? Era sabido, ¿cierto? El de ese sí, era sabido. En este caso, Ah, ya. ¿pero te refieres acá, en este caso? Sí, en este caso. Cuando Es que estábamos esto, dando como entre comillas los datos, ¿este? como estamos en una superficie esférica. Sí, porque estamos en una superficie esférica. Ah, ya. Y este podemos decir como que lo calculamos antes, entre comillas. Ujú. Eh, Ah, ya. claro. Para el certamen, si es que nos dan una Eh, superficie esférica, ¿será necesario calcular el DS? especificar por qué usas tal o cual nomás. Porque si te dan Mm. no va a ser el caso probablemente, pero si te dijeran un ángulo fijo en vez de un radio fijo, tienes que ver cuál de ese te va a dar, pero en la práctica no. El profe no es tan formal como uno pensaría para revisar. ¿Estamos? ¿O alguien está copiando todavía? Ah, cierto, había dejado algo pendiente de explicar por qué era esta sustitución, por si a alguien se le hacía raro. Tenemos que R es igual a tangente de U, ¿cierto? Con lo cual, U, que es el ángulo, es arco tangente de R partido A, donde R es A raíz de 3. O sea que es el arco tangente de A raíz de 3 partido A, que es el arco tangente de raíz de 3, que es I tercios. Netamente por ese motivo. O 60 grados. Por si, como digo, alguien no entendía de dónde salía ese A de la nada. Ya, seguimos. Con el último ejercicio del listado y el último ejercicio de análisis vectorial que nos queda de la primera parte del curso. 6. Sea F igual a C cruz R un campo vectorial que actúa en todos los puntos del espacio con C igual a un vector constante y R el vector posición. Sea C una curva cerrada cualquiera, C cerrada, y S encerrada por C. Demostrar que el trabajo realizado por F a lo largo de C es igual a 2A, el trabajo de F a lo largo de la curva C es 2A C producto punto n unitario, donde A es el área de la superficie y n unitario el vector normal a la superficie. Ya. En este caso, como C es un vector constante y el campo actúa en todos los puntos del espacio, podemos usar nuestro sistema de coordenadas favorito, coordenadas esféricas.
Y de hecho, esto va a ser muy parecido a a lo típico ejercicio de electro. Más que por el cálculo en sí, por la consideración que se suele tener. Consideramos que C está en Z. Arbitrariamente. ¿Por qué? Porque si yo lo pongo en Z y después roto mi sistema coordenado, lo acomodo, o sea, muevo C, puedo acomodar mi sistema de tal forma que siempre esté en Z. Y como una esfera simétrica, va a ser un punto general. Con lo cual, nos va a simplificar los cálculos simplemente. Sea C igual a C K unitario. Y trabajamos en esféricas. Por lo cual, R es R unitario. Tenemos que F, que es igual a C cruz R, se puede calcular por el determinante. Y 0R coseno de phi seno de teta, J 0R seno de phi seno de teta, K C R coseno de teta. ¿Qué será? RC seno de teta por menos seno de phi y más coseno de phi J, que es igual a RC seno de teta por phi unitario. Como comentario nomás por lo de la palabra prohibida. Es chistoso que nosotros como que en electro veníamos de esa noción y antes del estallido social las pocas clases de electro 2 que alcanzaba a tener, como que el profe llega y pone un resultado, el profe Benun, y le preguntamos, profe, ¿y por qué llega eso? Por simetría. Así que eso de la palabra prohibida es solo de Joaquín realmente. A la mayoría de los profes les vale que lo usen de una forma u otra. Ya. Del teorema de Stokes, o sea, en realidad, tenemos que el trabajo es esta integral de línea. Pero del teorema de Stokes, una integral de línea sobre una curva C es igual a la integral de superficie del rotor del campo sobre esa superficie. Con lo cual, calculamos el rotor. Nabla cruz F en coordenadas esféricas será 1 partido R cuadrado seno de teta por R unitario dA de R 0. R teta unitario dA de phi, o sea, teta, perdón, 0. R seno de teta phi unitario dA de phi R cuadrado seno cuadrado de teta por C, lo cual nos da C partido R cuadrado seno de teta por 2R cuadrado seno de teta coseno de teta R unitario menos 2R cuadrado seno cuadrado de teta unitario. Honestamente no se me ocurrió hacerlo en cartesianas cuando lo hice. Así que probablemente quede más corto en una de esas. Pero no quiero ponerme a probar para que no pase lo de ayer. Con lo cual nos va a dar 2C coseno de teta por R unitario menos seno de teta por teta unitario. Notamos coseno de teta R menos seno de teta por teta es coseno de phi, coseno de teta, seno de teta por i, más seno de phi, seno de teta,
coseno de teta por j más coseno cuadrado de teta por k menos coseno de phi coseno de teta seno de phi por i menos seno de phi seno de teta coseno de teta por j más seno cuadrado de k, lo que nos va a dar k por la identidad fundamental. Estos términos se cancelan entre sí y seno cuadrado más coseno cuadrado igual a 1. Así, el rotor será 2c por k unitario, o lo que es lo mismo, 2c. Luego, la integral del rotor producto punto indiferencial de superficie es 2 veces la integral de superficie de r cuadrado seno de teta a de phi por c producto punto n unitario, que recordemos, esto es un área, con lo cual 2a c punto n, que era, y esto es igual a su vez a la integral de línea de f.dr, que es lo que nos pedían demostrar. Y eso sería. ¿Algún comentario? ¿Alguna duda? ¿Qué haremos en la siguiente ayudantía del otro lunes? Eso mismo estoy preguntando. Pero voy a dejar de grabar.